Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a cambiar el chip por completo y vamos a dejar atrás esa idea clásica de la fuerza bruta de los cohetes químicos tradicionales. Nos vamos a adentrar de lleno en algo que parece pura ciencia ficción, pero que es tremendamente real y muy elegante: la propulsión espacial eléctrica. Es un salto tecnológico absolutamente fascinante que está redefiniendo cómo nos movemos por el cosmos. Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego con esta tecnología, imaginemos esto. Un viaje a Marte suele ser un tránsito largo y angustioso de entre 7 y 9 meses por el espacio, ¿verdad? Pues bien, con este sistema, ese mismo viaje podría reducirse a poco más de un mes, apenas 39 días. Hablamos de transformar la exploración interplanetaria para siempre, y la respuesta a esta locura está mucho más cerca de lo que parece. Y ojo, es importantísimo dejar esto claro desde ya. No estamos hablando de un proyecto sobre el papel o un sueño del futuro. Las variantes de estos motores eléctricos ya están operando ahora mismo. Literalmente, mientras hablamos, están manteniendo en órbita y ajustando las trayectorias de miles de satélites comerciales, como toda la red de Starlink justo ahí arriba. Bueno, vamos al lío. Para desgranar cómo funcionan de verdad estos motores, vamos a seguir este índice. Primero, de la ficción a realidad. Segundo, fuerza bruta contra física elegante. Tercero, el motor de iones. Cuarto, su hermano mayor, el plasma. Y terminaremos con las pruebas y récords históricos. Empezamos con el primer punto. De la ficción a realidad. Un cambio de paradigma brutal. Tenemos que resetear lo que sabemos sobre cohetes. Fijaos, un cohete químico de toda la vida es pura fuerza bruta. Quema toneladas y toneladas de combustible en un par de minutos para generar millones de newtons de empuje. Es una bestialidad. Pero la propulsión eléctrica es justo lo contrario. Utiliza cantidades minúsculas de gas y genera un empuje súper suave, tan suave que equivale literalmente a la fuerza que hace el peso de un folio sobre la palma de la mano. Sí, parece ridículo, pero la magia está en que puede mantener ese pequeño empuje de forma continua durante años enteros, sin detenerse jamás. Pasamos al punto 2. Fuerza bruta contra física elegante. Hablemos del conocido efecto Steele. Claro, al ver estas cifras es súper normal preguntarse, a ver, si son tan eficientes, ¿por qué no los usamos para despegar un Falcon 9 desde la Tierra? La respuesta es el entorno en el que trabajan. Aquí en la superficie, la gravedad y el rozamiento del aire anulan por completo ese empuje tan sutil. El motor no movería ni una mosca. Pero en el vacío del espacio la película cambia por completo. Sin aire que frene y con gravedad cero, ese empujoncito constante se va acumulando y sumando velocidad hora tras hora. Al final, logra unas velocidades tan sumamente bestiales que cualquier cohete químico queda a la altura del betún. Y así llegamos a la sección 3, el motor de iones. La máxima eficiencia en acción. Esto no es solo teoría, es la misma tecnología que impulsó de forma brillantísima a la sonda Dawn de la NASA hacia los asteroides Vesta y Ceres. Su funcionamiento es elegantísimo. Primero, inyectamos un gas noble, normalmente xenón o kriptón. Después, bombardeamos implacablemente esos átomos con electrones para arrancarles sus propios electrones. Así, el átomo se convierte en un ion con carga positiva. Y el último paso es el truco final. Usando unas rejillas cargadas con miles de voltios, creamos una atracción y repulsión electroestática tremenda que sale disparando esos iones a través de la tobera. Ese proceso electroestático es tan preciso que expulsa los iones a la alucinante velocidad de 140.000 kilómetros por hora. Al lanzar el material tan absurdamente rápido, el aprovechamiento del combustible es hasta 10 veces mayor que el del mejor cohete químico que podamos fabricar. Pero, por supuesto, tenía que haber un límite mecánico. El talón de Aquiles son esas mismas rejillas metálicas que aceleran los iones. Sufren un castigo constante y se terminan desgastando por los impactos de las propias partículas que expulsan. Ese desgaste inevitable pone una barrera muy estricta a la cantidad máxima de potencia eléctrica que le podemos meter al motor y nos obliga a buscar el siguiente gran salto. Esto nos lleva a la sección 4. Plasma. El hermano mayor entra en escena. Había que solucionar el tema del desgaste sí o sí. ¿Y cuál fue la respuesta de la ingeniería aeroespacial? Crear algo muchísimo más potente, un motor de plasma, como el famosísimo Vasimir. Este bicho prescinde de las rejillas metálicas por completo. En su lugar, usa ondas de radiofrecuencia para calentar el gas y convertirlo en plasma. Pero el toque maestro es que utiliza campos magnéticos inmensos para crear una tobera puramente magnética, es decir, un campo de fuerza. Así, el plasma supercaliente sale disparado sin llegar a tocar en ningún momento las paredes del motor. Cero contacto físico significa cero desgaste físico, y eso nos permite escalar la potencia a niveles impensables.
Para que nos hagamos una idea, este motor puede calentar la materia a millones de grados, superando la temperatura de la mismísima superficie del Sol. Evidentemente, para hacer esta burrada necesitas una barbaridad de electricidad, por lo que en el espacio profundo no te bastará con unos paneles solares. Necesitas un pequeño reactor nuclear a bordo. Pero la recompensa de unir el reactor y el plasma es precisamente lo que permite que ese eterno viaje a Marte pase a durar unos escasos 39 días. Y cerramos con el punto 5. Pruebas y récords históricos. Porque la evidencia real lo es todo. Es importantísimo recalcar que no estamos hablando de teorías abstractas. Fijémonos en la evolución del proyecto NEXT de la NASA. Arrancó en 2002 como un simple modelo de ingeniería en un laboratorio para probar la física. Una vez confirmado que funcionaba, la NASA subcontrató a la empresa Aerojet entre 2003 y 2005 para transformar esa idea en un proceso de fabricación industrial de verdad. Y el resultado, en 2006, fue el PM-1, un prototipo industrial completamente funcional y preparado para dar la talla. Y esta imagen ilustra a la perfección el momento cumbre. Esto es mayo de 2006, durante la rigurosa prueba de aceptación de rendimiento en la tremenda instalación de vacío 6 de la NASA. Esto aterrizó la tecnología en la realidad del mundo industrial, demostrando con hechos físicos que una máquina fabricada por la industria privada era capaz de entregar exactamente el empuje y la eficiencia que los científicos llevaban años calculando. Pero lo que de verdad rompe todos los esquemas es el récord legendario que consiguió la evolución de este motor, NEXT. Atentos, lo sometieron a una prueba de resistencia brutal donde funcionó sin detenerse durante más de 48.000 horas. Esos son más de 5 años seguidos. 5 años operando en una cámara de vacío, inyectando xenón y generando empuje día y noche sin fallar ni una sola vez. Una absoluta locura en la historia espacial. Y si miramos al motor de plasma Basimer, sus hitos modernos son igual de impresionantes. En 2009, el prototipo VX200 ya demostró una eficiencia energética de más del 70%. Luego, la NASA validó su increíble impulso específico a través de su programa NextStep. Y el récord definitivo llegó hace nada, en julio de 2021, cuando probaron el prototipo a escala real, funcionando a 80 kilovatios de forma ininterrumpida durante 28 horas, confirmando que efectivamente las paredes magnéticas y la gestión del calor aguantan potencias altísimas sin venirse abajo. Entonces, al llegar al final de este recorrido, nos queda una reflexión bastante provocativa. La física está más que demostrada. Los motores han sudado la gota gorda en cámaras de vacío aquí en la Tierra y están listos para la acción. El único gran cuello de botella que nos separa ahora mismo de cruzar el sistema solar a toda pastilla es la energía. Necesitamos generadores lo bastante potentes y pequeños como los reactores nucleares compactos. En el momento en que resolvamos ese enchufre, la era de la exploración del espacio profundo va a explotar definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos que os haya parecido tan alucinante como a nosotros. ¡Hasta la próxima!